¿Con las flechitas vos? Sí. Hola chicos, buenas tardes, chicos, chicas, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a charlar un poco sobre crecimiento urbano y normativa urbana, que viene de la mano del trabajo práctico que ustedes están realizando en nivel 1. Bueno, primero mi nombre es Claudia Rodríguez. Yo estoy en teorías territoriales, por ahí algunos ya nos conocemos, pero bueno, la idea un poco es hacer una charla cortita, que sea entendible, cualquier cosa me preguntan. Y bueno, vamos a charlar un poco sobre normativa en relación al diagnóstico que ustedes tienen que realizar en esta etapa del trabajo práctico, que entiendo, bueno, ya han hecho el reconocimiento de los usos del suelo. Y bueno, arrancamos con este gráfico que lo vieron en la clase inaugural, donde ustedes vieron los componentes de la estructura interna de la ciudad. Seguramente en las clases anteriores han estado trabajando las características físicas, morfológicas y los fenómenos funcionales de la ciudad. En este caso están trabajando ustedes con Ensenada. Y bueno, hoy vamos a hablar de los sistemas normativos y político-institucionales, específicamente de la cuestión normativa. Ustedes saben que, bueno, la ciudad tiene distintas dimensiones y componentes que se articulan entre sí. Y bueno, es importante para poder estudiar la ciudad, que es lo que ustedes están haciendo en este momento, o un sector urbano, estudiarla como uno estudia el cuerpo humano, ¿no? Por partes. Un médico arranca, bueno, te hace el electro, te hace el estudio de sangre, te hace la radiografía. Bueno, en este caso, el sistema que vamos a ver hoy es el normativo y político institucional. Bueno, en principio es importante, bueno, contarles, que ya lo hemos charlado también, lo ha charlado el arquitecto De Lucci en su charla inaugural, que la planificación territorial se presenta como una herramienta estratégica que, a partir de la definición de un modelo de ciudad, traducirlo en un modelo territorial que se construye con el consenso social y la participación, permite establecer lineamientos y aplicar herramientas concretas que dan marco a la acción de gobierno y a los procesos de decisión política. ¿Qué significa esto? Que la planificación urbana y territorial en realidad no se genera desde un escritorio, desde un tablero, desde un equipo técnico puramente o netamente desde ahí, sino que, bueno, tiene todo un trabajo que va asociado a la participación de la comunidad, de los actores sociales. Los marcos normativos también. Si bien hay una normativa que está definida por ley, por una ordenanza, por un decreto, en realidad estas normas necesitan del consenso social. Cuando hablamos de planificación, ustedes en el caso de Ensenada van a estar trabajando en algún momento del año, cuando hayan realizado su diagnóstico, sobre lo que es el plan, ¿no? Ese plan tiene que estar consensuado. Por el otro lado, bueno, es importante también que sepan que el ordenamiento territorial y la planificación es una tarea indelegable del Estado, que si bien hay actores sociales que participan, hay consejo deliberante representado por los distintos bloques, el Ejecutivo Municipal y la sociedad en su conjunto participan, digamos, de la conformación y el consenso de la norma. Siempre es el Estado el que tiene, digamos, el rol principal en la planificación. Y en cuanto a las normas, vamos a pasar a la próxima, a las normas propias de la provincia de Buenos Aires. En principio, bueno, podemos hablar de qué es una norma, ¿no? Es un conjunto de criterios o fórmulas con las que se rige la conducta humana aplicables a una determinada materia o actividad. En este caso, volvemos al mapita de la provincia. El proceso de planeamiento y de ordenamiento territorial en la provincia de Buenos Aires está regido por una ley marco que es la 8912 y una ley que se aprobó en el año 2013, que es la 14449, que es la de acceso justo al hábitat. Son normas complementarias. Una es la norma base, que tiene, digamos, muchísimos años de vigencia, que a lo largo de esos años ha sido ayornada, complementada, con distintos decretos o con distintos decretos reglamentarios o decretos que reglamentan alguna parte de la ley, algún artículo de esa ley. Y por el otro lado, la 14449, que es una ley que, bueno, está hoy por hoy, todos la conocemos, o bueno, por lo menos los que nos dedicamos a esto,
Es una normativa muy, muy nuevita, a pesar de que ya tiene 13 años, 10 años de vigencia, pero que recién ahora estamos viendo los primeros resultados de su aplicación. Sabemos que hasta que una normativa se aplica desde su aprobación, pasan años, hay ajustes que hacerle, hay que ver quién la aplica, cómo se reglamenta. Entonces, bueno, en este momento estamos viendo los primeros buenos resultados de la aplicación de la 14449. Bueno, en ese marco, la ley general, la norma general, que es la 8912, tiene como objetivo general el de regular el suelo, la ocupación, la subdivisión y el equipamiento del suelo. Ustedes, digamos, en la clase anterior han estado trabajando sobre el reconocimiento de los usos del suelo. Entonces, digo, en este momento, hoy con la normativa, van a tener la posibilidad de empezar a comparar. Se me va pasando solo, ¿no? Vamos para atrás, se me va. Ahí está. Van a tener la posibilidad de hacer la comparativa de esos usos reales con esos usos normados, ¿sí? Cuando hablamos de regular los usos, es eso, ¿no? ¿Qué usos pueden estar en qué zona o en qué área? ¿De qué manera se puede ocupar ese territorio? O sea, ¿cuál es esa densidad de ocupación? ¿Cuál es la morfología? ¿Cómo es, qué actividades rigen ese suelo? ¿Van a estar permitidas sobre ese sector o esa porción del territorio? Y bueno, y tiene algunos objetivos fundamentales que viene bien mencionarlos, si bien están al principio de la ley, y hoy por hoy hay, digamos, otras normas que complementan, en este caso las normas ambientales. Una de las cuestiones que plantea como fundamental la 89.2 es asegurar la preservación y el mejoramiento del medio ambiente, mediante una adecuada organización de las actividades en el espacio o el territorio. Ustedes acá digamos, en este primer momento histórico en el que se aprueba la 8912 como norma que rige el uso del suelo, no se hablaba todavía mucho del ambiente, no había normas ambientales, esas normas aparecieron después y más que nada hoy, en un momento en el que nos afecta o nos atraviesa el cambio climático y una cantidad de cuestiones que vemos todos los días que repercuten sobre nuestra vida, ¿no? Entonces, hoy por hoy, el tema ambiental es un tema que atraviesa el ordenamiento territorial y, digamos, la vida de las personas. En este caso, ustedes en un territorio, vamos a ir haciendo como una charla también sobre el territorio con el que ustedes van a trabajar, que es Ensenada. Ahí después vamos a ver, tienen muchos sectores de preservación, de reserva, hay zonas de humedales, está la costa, ¿no? El Río de la Plata es un municipio costero. Entonces, este objetivo es importante tenerlo en cuenta. Por el otro lado, crear las condiciones físico-ambientales que posibiliten satisfacer al menor costo económico y social los requerimientos y necesidades de la comunidad en materia de vivienda, industria, comercio, infraestructura, servicios y calidad del medio ambiente. Y por el otro lado, preservar las áreas o sectores de interés natural, paisajístico, histórico, turístico a los fines de su uso racional y educativo. Que en el sector de estudio tienen mucho de esto. O sea, esto que vamos leyendo así, como de corrido, si uno se sitúa en ese territorio, encuentra mucho de este contenido y es importante que a la hora de ustedes diagnosticarlo tengan en cuenta. Hay otros objetivos además que, bueno, promover la implementación de mecanismos legales que posibiliten al gobierno municipal, evitar especulaciones y asegurar el ordenamiento territorial y urbano, salvaguardando los intereses generales de la comunidad. ¿Cómo? A ver, cuando hablamos de mecanismos legales, hablamos de la normativa, ¿no? En este marco, en el de la 8912, cada municipio va a tener una normativa propia que va a estar en el marco de esa ley provincial, pero que va a responder a los objetivos de ese municipio, objetivos técnico-políticos, objetivos ambientales, objetivos del Estado municipal y de la comunidad en su conjunto. Esa norma debiera reflejar esas cuestiones. Por el otro lado, propiciar la conciencia comunitaria en relación al tema que nos ocupa a fin de generar la necesidad vital de preservación, cuidado y recuperación de los valores urbano-ambientales. Este también es un tema importante porque muchas veces la comunidad, por más que tiene una normativa, no está acostumbrada a cumplimentarla o, digamos, pone en duda la veracidad de esa normativa.
hay municipios, en el caso de Ensenada nos encontramos particularmente con un municipio en el que la normativa que tienen vigente la cumplen. O sea, el Estado municipal trata de que se cumpla la normativa que está vigente, con lo cual, bueno, cualquier uso que haya que habilitar está dentro del marco de la normativa, aunque vamos a ver que hay algún tipo de usos en el territorio, ahora cuando pasemos al resto de la charla, algún tipo de usos que en realidad atraviesa por ahí el tema normativo, que tiene que ver con la vivienda social, por ejemplo, ¿no? La necesidad de generar vivienda social en algunos sectores, que es más importante por ahí que esperar a que la normativa se pueda modificar. Que esto lo vamos a ver ahora en las filminas más gráficas, pero también es importante contarlo porque es un hecho concreto del municipio de Ensenada. Y por el otro lado, promover la participación de la comunidad en los procesos de ordenamiento, a fin de generar un producto consensuado y aceptado por los diversos actores sociales que constituyen el colectivo social. Esto es sumamente importante. Si la norma en su construcción, supónganse, ustedes ahora están haciendo un ejercicio, una práctica de diagnóstico, y en un segundo momento del año van a pasar a trabajar en una propuesta seguramente, no sé si normativa, pero quizás un plan de barrial, de la escala que corresponde a nivel 1. ¿No? Y bueno, seguramente van a estar hablando de lo que son los actores sociales y la importancia que tienen esos actores sociales sobre lo que es el territorio y las decisiones sobre ese territorio, que después se terminan convirtiendo en una normativa. Entonces es importante la participación para que esos actores se apropien, digamos, de lo que se está proponiendo, ¿sí? Bueno, seguimos. Bueno, esto ya pasamos a la letra más fría de la ley, que en realidad, bueno, esta normativa, esta ley provincial, plantea un proceso de planeamiento que se implementa en 4 etapas, ¿no? La delimitación preliminar, la zonificación según usos, el plan de ordenamiento territorial y los planes particularizados. Estas son etapas sucesivas que plantea la ley, ¿no? Una primera etapa que es la delimitación, que eso fue cuando la ley se sancionó en el año 77, 78, los municipios tenían un año para poder reconocer las actividades del territorio, o sea, que tenían en su territorio. Simplemente es un reconocimiento. Hay una segunda etapa que es la zonificación, vamos a pasar al planito este. Acá tienen, fíjense, los que están en amarillo son municipios que todavía están en la primera etapa, ¿no? Acá tenemos la provincia de Buenos Aires, hay 135 municipios, y todavía tienen una normativa que solamente reconoce la situación de ese municipio, o sea, de uso y de suelo y de ocupación. Son muchos, y en realidad, bueno, hoy por hoy se está trabajando en que pasen por lo menos a tener la segunda etapa. ¿Por qué? Porque esa delimitación preliminar, aparte de tener, no sé, como 40 años, la verdad que no saqué la cuenta, pero muchos años de vigencia, en realidad, por ahí están normando municipios que hoy por hoy son otra cosa, que no son lo que se reconoció en un primer momento, ¿sí? El municipio creció, cambió, se modificó, hubo distintas gestiones, distintas decisiones políticas, distintos programas aplicados a ese municipio. Los que están en rojo son municipios que ya abordaron a una segunda etapa, que es la zonificación según usos. Los que están en celeste son los que tienen delimitación y delimitación preliminar de áreas, quizás en lo que son los sectores rurales del partido y las localidades del interior, y tienen zonificación según usos en la localidad principal, la cabecera. Y por último, hay algunos naranjitas que son los que tienen plan de ordenamiento. Hoy por hoy, en cuanto a la gestión provincial, se está trabajando en más de 70 normativas para abordar el plan de ordenamiento. Se hizo como un salto cualitativo en eso porque es necesario que los territorios estén planificados. Y bueno, con esta metodología participativa, con una ciudad inclusiva, una ciudad feminista, digo, bueno, creo que es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. Digo, que las ciudades empiezan se empiezan a reconocer problemáticas en las ciudades, que los propios habitantes las reconocen, que las mujeres las vivimos y que nos parece que, bueno, que es importante saltar significativamente en cuanto a esto, ¿no? Más allá de que esta normativa, que es la 8912, que es del año 77, tenga tantos años de vigencia, se moderniza y, digamos, se modifican las situaciones, las cuestiones, las formas de vida, los paradigmas, digamos, de la planificación. Y es importante incorporar en la ciudad un montón de cuestiones que no están contempladas. Bueno, acá
esta es una planilla de usos una planilla de las normativas vigentes de Ensenada, ¿no? Fíjense que Ensenada tiene una primera etapa alcanzada, que es la delimitación preliminar de áreas, más zonificación según usos. O sea, parte de la normativa es de la primera etapa y parte de la segunda. Y hay una cantidad de normativas vigentes que, bueno, hay una norma general y se fueron generando normativas parciales sobre distintas cuestiones. Esto es una planilla ejemplo. Después ustedes pueden ingresar al Urbasig y verlo. Y después les decimos cómo. Entonces, bueno, cada municipio en la provincia, en concreto, cuenta con un instrumento técnico normativo que está regulado por esta ley marco provincial en materia de uso y ocupación del suelo y que está enmarcado a los municipios que tienen normativas muy antiguas en la 8912 y los que están regulando ahora su suelo y trabajando en un plan de ordenamiento actualizado, también incorporando las cuestiones de la 14449, es decir, en las normativas de uso de suelo, en las zonificaciones, se incluye ahora un nuevo capítulo en el que, por ejemplo, la 14449, ante cualquier hecho de modificación normativa, cualquier proyecto que implique la modificación normativa, no solamente la localización de un barrio cerrado o un club de campo, sino cualquier cambio normativo, por la 14449 hay que ceder un 10% del total del bien, ¿no? O puede ser en dinero, puede ser en infraestructura, pero ¿eso qué hace? Eso le deja al Estado la posibilidad de tener herramientas y una posibilidad económica de poder manejarse. Por ejemplo, en los municipios no hay suelo urbano para construir vivienda. Sabemos que hay mucha necesidad de vivienda, mucha necesidad de suelo urbanizable. Hay programas del Estado, ya sea provincial o nacional, en los que en realidad hay financiamiento para la construcción de vivienda, pero ¿qué pasa? No tenemos tierra. Entonces, esta normativa nos permite, digamos, hacernos de tierra como Estado para en esa tierra poder localizar, por ejemplo, vivienda o localizar alguna obra de infraestructura en la planta de tratamiento de líquidos cloacales, un polideportivo porque es necesario para un barrio, un sector de equipamiento. Digo, bueno, es muy importante por ahí que estas incorporaciones se lleven realmente a la práctica. Es bastante complejo porque no todos los municipios lo aceptaron en un primer momento, pero bueno, es una lucha que corresponde hacer porque bueno, la ley existe y la provincia quiere que se aplique, ¿no? Es necesario aplicarla, porque le da al Estado posibilidades de manejarse de otra manera. Si no, dependemos siempre del privado, ¿no? Siempre hay un privado que pone la tierra y esa tierra, bueno, tenés que pagarla, entonces bueno, se puede generar con esto un banco de tierras. Digo, es toda una construcción que lleva años, pero es importante que eso ya está formando parte de las normas que están vigentes en la provincia, en cada uno de los municipios. Bueno, acá cuando pasamos a esta etapa de zonificación, que es en la que hoy se encuentra el partido de Ensenada, hablamos de un instrumento técnico jurídico que tiende a cubrir las necesidades de ordenamiento físico territorial, determinando su estructura general, la de cada una de sus áreas y zonas constitutivas. Esto es importante. O sea, cada partido, cada territorio municipal se conforma de áreas, área urbana, complementaria y rural, y de zonas. Zonas que pueden ser zona residencial, zona comercial, zona de equipamiento, zona industrial. Esto seguramente lo van a ver hoy durante la clase también, cuando reconozcan la zonificación del partido de Ensenada o de los barrios con los que estén trabajando. Establece normas de uso, ocupación, subdivisión del suelo, dotación de infraestructura básica y morfología para cada una de las áreas. Otra de las cuestiones que aparecen como básicas dentro de lo que es una zonificación según uso es permitir establecer prioridades territoriales para efectivizar la prioridad de provisión de infraestructura, servicios, equipamientos básicos que orientan a las inversiones públicas y privadas. O sea, cuando uno habla de una zonificación, tiene la posibilidad en esa zonificación de tener zonas prioritarias de desarrollo. Para uno poder hablar de una tierra urbanizada, un sector urbanizado, tiene que hablar de infraestructura. Es decir, una tierra que no tiene infraestructura no es una tierra urbanizada, ¿sí? Es una tierra y es un bien importante,
pero en realidad, si no tiene infraestructura sobre ella, ustedes han visto, no sé si alguno de ustedes es de La Plata, en algún momento en estos últimos años se ha generado mucha ocupación sobre, por ejemplo, Parque Sicardi, ¿no? Como que, bueno, el recurso tierra es más económico, entonces, bueno, las personas pueden comprar ahí, o bueno, una pareja joven o una persona sola que se quiere ir a vivir y se quiere independizar de su familia, de sus padres, bueno, compra en un lugar donde le da el bolsillo, que lo puede comprar con un crédito, etcétera, etcétera. Pero en general esas tierras no tienen infraestructura. Entonces, bueno, se va conformando un barrio y después se genera la infraestructura. La idea sería que fuera un poco al revés, ¿no? Empezar a generar tierra urbanizada, empezar a crecer ordenadamente y tener, digamos, esa infraestructura de base que es tan importante. Pero bueno, estas cuestiones se pueden prever en una zonificación. Y después, por el otro lado, dentro de una zonificación, tenemos indicadores urbanísticos, que en este caso hemos sintetizado, tenemos el factor de ocupación de suelo, es decir, qué cantidad de la parcela se puede ocupar con construcción. El máximo que se puede ocupar según la ley, se me va, es el 60% de esa parcela. Después, otro factor de ocupación es el territorial, el total, que en realidad es cuánto yo puedo construir de ese 60%. Acá, por ejemplo, tenemos un 2,5, o sea, el 60% lo multiplico por el 2,5 y veo cuánto para arriba yo me puedo ir, ¿sí? Te da un perfil morfológico. Estamos haciendo una cuenta muy lineal. Pues hay variantes, obviamente, pero digo, para explicarlo ahora, como para que no lleve tanto tiempo. Y después, por el otro lado, otra cuestión importante es la densidad poblacional, la bruta, que es la relación entre la población de un área o zona y la superficie total de la misma. La densidad neta es la densidad descontándole lo que son las superficies destinadas a espacios públicos y equipamiento comunitario. Es decir, estos tres indicadores debieran tenerse muy en cuenta. A veces nos encontramos con normativas o con zonificaciones que te plantean un indicador que es el FOS, lo combinás con el FOT y con la densidad y te da cualquier cosa. O sea, como que es tan ambiguo que a veces esa norma permite que la apliques de una manera o de la otra. La idea sería que cuando uno genera estos indicadores, los piense, que los ponga en práctica, ¿no? Y también estos indicadores lo que te dan es un perfil de ciudad, un perfil morfológico, un perfil de ocupación, y tiene también que ver con el servicio de infraestructura que tengas, porque no podemos por ahí generar sectores donde vos tengas, no sé, 5 o 6 pisos de altura cuando no tenés infraestructura. Entonces, bueno, ahí seguramente vas a tener una vivienda por parcela, bajita, planta baja y un piso, porque esto se traduce después en, bueno, cómo dentro de cada parcela se construye, pero se traduce, digamos, en su conjunto en cómo es la ciudad, ¿no? Cómo es ese perfil urbano. Que lo que nosotros queremos es que ustedes piensen eso, o sea, que traten de hacer el esfuerzo en ver cómo se aplican estos indicadores a las distintas zonas, en función de la realidad que hoy tienen, por ejemplo. A ver, bueno, y entonces, bueno, en cada zonificación vamos a tener características de uso, de actividades, de morfología, y esas zonas se delimitan o por datos catastrales o por calles, ¿no? Bueno, cada zona va a tener una delimitación. Y bueno, en las zonas del área urbana, así como las residenciales extraurbanas, las industriales, los usos específicos, deben de restringirse y condicionarse, digamos, estas zonas. Es un poco lo que hablábamos recién, no es que puedo hacer cualquier cosa, sino que, bueno, hay una manera de hacer ciudad, ¿sí? Que quizás se regula por parcela, pero en su conjunto, estamos hablando del objeto ciudad, ¿sí? Entonces hablamos de tipo de uso de suelo, extensión, que es la ocupación del suelo, el FOS, la intensidad de ocupación, su densidad, la subdivisión del suelo, o sea, qué parcelamientos podemos tener en las distintas zonas. Es decir, la 8912 te permite, digamos, como medida mínima, 300 metros cuadrados en lo que es el área urbana. Y la infraestructura de servicios de equipamiento comunitario, que es fundamental, digamos, para hablar de ciudad. Ese parcelamiento mínimo, volviendo al punto de subdivisión, ahí, a ver, en los casos en que hablamos de barrios de vivienda social, de conjuntos construidos por el Estado o muchas veces por cooperativas, pero propiciados también por el Estado, se permite que las medidas parcelarias sean menores. Y cuando hablamos de la 14449,
sucede lo mismo, ¿no? Hay medidas inferiores y se habla de lote con servicio. En la 8912 se habla de conjunto integral de vivienda, es decir, podés tener menores dimensiones si se construye la vivienda, además de hacerse la subdivisión del suelo. Y la 14449 abrió la posibilidad de que en realidad se pueda subdividir en en parcelas de menores dimensiones, que también el objetivo es la vivienda social, el objetivo es que el Estado, porque bueno, estas operaciones a partir de la aplicación de la ley de hábitat, se generan 100 parcelas, pero al Estado le quedan 10 o le quedan 15. Entonces, bueno, ahí el Estado tiene la posibilidad también de regular el valor de mercado del suelo, ¿sí? Urbanizado. Que eso está muy bueno. O sea, son herramientas que está buenísimo que las estudien porque están buenas para aplicarlas. No sé cuántos de ustedes se van a dedicar a la planificación cuando se reciban, pero para los que lo hagan, la verdad que es apasionante porque uno todo el tiempo está como buscando cosas y está buenísimo. eh, Nada, ir como probando las distintas herramientas porque, bueno, a veces uno lee la letra fría de la ley, pero te abre un campo de posibilidades re importante para lo que es el hecho urbano y la ciudad. Bueno, esto es un poquito denso, lo de la densidad, que no se los voy a contar todo esto, pero bueno, en promedio en el área urbana puede haber 150 habitantes por hectárea, o sea, la totalidad de un área urbana, que es la ciudad, los sectores urbanizados, que son la localidad cabecera, las localidades del interior, todo lo que no es complementario y rural, el promedio de densidad es de 150. Ahora uno podría tener en una zona central, por ejemplo, 1000 habitantes por hectárea. Por ejemplo, en el centro de La Plata, que ustedes ven que tienen cantidad de edificios, muy verticalizado el sector central, bueno, la densidad es de 1000 habitantes, ¿sí? Que es una densidad excesiva. O sea, esa densidad debiera estar también, a ver, no solo la ciudad elevada debiera ser, sino una ciudad que tenga unos servicios y unas infraestructuras acorde a ese perfil urbano, que muchas veces no sucede. Está bueno, algunos te dicen, bueno, qué bueno, La Plata, mirá la altura, qué sé yo, pero bueno, después vas y no tenés agua en la canilla, o sea, es terrible. Entonces, esas cuestiones, cuando uno planifica una ciudad, tiene que pensarlas, ¿no? Tiene que haber una correlación entre lo que es el perfil urbano, la morfología, los servicios, la densidad, o sea, todo esto que hablábamos de los indicadores tienen que estar correlacionados. No hay que mirarlos individuales, de manera individual. Bueno, esto es lo que hablábamos hace un ratito, de estos parcelamientos que se permiten de menores dimensiones a 300 metros para lo que son estos conjuntos habitacionales o distritos de urbanización especial. Bueno, y nos queda por decir de las áreas, en la complementaria hay posibilidades de dividir en 42.000. ¿Por qué? Porque las áreas complementarias son complementarias al área urbana o a veces son áreas de transición entre lo urbano y lo rural, ¿sí? En la que se localizan usos de, por ejemplo, agropecuario intensivo o usos logísticos, comerciales, frente a una ruta. Depende de dónde esté posicionado, dónde esté localizado este sector complementario. Y los sectores residenciales extraurbanos, que en general en estas zonas se localizan o tienen esta zonificación lo que son los barrios cerrados y los clubes de campo, la medida o la dimensión mínima de parcelas de 20 metros de frente por 600 de superficie. No sé si esto les sirve mucho lo de las medidas, pero por lo menos lo sabemos, o sea, sabemos que en algún lugar está, que existe, y está bueno que lo tengan en cuenta. Bueno, después es importante también la trama circulatoria del sistema de movimientos, que bueno, en un plan, en una zonificación, hay que considerar, digo, que hay una trama principal, una trama secundaria, una trama barrial. Seguramente ustedes lo van a ver ahora en el diagnóstico, más allá de lo que acá estamos hablando, que es la cuestión de zonificación. Todo esto lo van a estar estudiando y si ustedes hicieran una zonificación, un plan de ciudad o un plan barrial, tendrían que tener en cuenta, bueno, ¿cuál es la calle principal? ¿Hay un conector principal? ¿Hay una trama interna barrial que funciona de determinada manera? ¿Con qué se conecta este barrio? ¿Hay una vialidad más importante, una autopista, una autovía, una avenida de jerarquía? Bueno, todo esto es lo que se ve cuando hablamos de la trama circulatoria del sistema de movimientos, que es importante, ¿no?
No es lo mismo la circulación de un barrio, no es lo mismo la circulación que puede ser o peatonal o bicisenda o vehicular en un barrio, que la que es la que tiene que ver con un sector industrial. Ustedes acá en Ensenada van a trabajar sobre sectores industriales, hay mucha carga de zonificación industrial, hay YPF, bueno, etcétera, etcétera. Tienen mucha circulación de camiones, que resulta ser complejo, porque bueno, en algún caso, por ejemplo, en el área central de Ensenada, que es la localidad cabecera, hay un sector donde los camiones tienen que transitar sí o sí porque se comunican con el puerto y por algún lado tienen que estar, tienen que pasar, pero bueno, es importante considerar, digamos, cuando hablamos de una zonificación, cómo se resuelve el tránsito y el sistema de movimientos, que ahí la especialista es Laura y ya eso lo van a ver seguro con detenimiento más adelante. Pero bueno, también está contemplado dentro de lo que es la normativa. Y bueno, por el otro lado, otro tema que son las sesiones para espacio verde y equipamiento comunitario, que en realidad cuando se generan subdivisiones de suelo, modificaciones normativas, cambios de zona, hay que dejar sesiones por la ley que son del 3,5 para espacio verde público, 3,5 metros cuadrados y 1 metro cuadrado para lo que es equipamiento comunitario. Entonces, bueno, a veces estas sesiones se dejan en la normativa, pero en la práctica no se dejan, chicos. Entonces, bueno, hay barrios que no tienen una plaza, no tienen un espacio público, no tienen un espacio recreativo, y es importante considerarlo. Bueno, acá se nos fue adelantando Bueno, acá hay un ejemplo de lo que sería una zonificación, que bueno, es el plano que tienen arriba a la derecha, una hoja de zona, o sea, esto es una prototípica, ¿no? De, bueno, ¿qué contiene una zonificación? Estos son los ítems que estuvimos hablando, carácter de la zona, indicadores, los usos predominantes. Acá te remite a una planilla de uso de suelo, que sería aquella que ven abajo del mapa, del plano. Bueno, acá tienen algunos ejemplos de aplicación de indicadores urbanísticos. Estos son como históricos, fue cuando la ley 8912 digamos, se aprobó, había estaba bueno porque en realidad se llevaba a la práctica lo que se proponía. Es decir, acá fíjense los perfiles urbanos que se generan aplicando determinados indicadores. Que está bueno que cuando uno proyecta la ciudad lo haga, porque a veces nos queda como una planilla que en realidad cuando la aplicamos, que es lo que hablamos recién, no nos da. Entonces es importante estudiar esto un poquito más y correlacionar los indicadores. Bueno, una de las cuestiones que regula también la 89.2 es esta posibilidad de, bueno, de generar planes o códigos de ordenamiento territorial. El plan es como la entidad mayor dentro del partido, o sea, el plan de ordenamiento de todo el territorio, ¿sí? Dentro de esa planificación, de ese plan de ordenamiento, lo que se plantea es organizar ese territorio de cierta manera. Y se estructura a través de la zonificación en áreas, zonas, etcétera. Y bueno, este plan también lo que propone es tener programas y proyectos que se puedan desarrollar y que sean reales, ¿no? Programas y proyectos que sean materializables, que sean palpables. Hablamos de barrios de vivienda, hablamos de sectores industriales planificados, hablamos de una gran autovía, ¿sí? No sé, en este caso, ahora cuando trabajen en Ensenada van a estar viendo la proyección de lo que es la autopista Buenos Aires-La Plata, que es la extensión, que hoy por hoy está proyectada, pero está en obra. O sea, cuando vayan a relevar, van a empezar a ver el movimiento de tierra en ese lugar, que eso va a generar una modificación importante dentro de lo que es el territorio en los sectores que son atravesados por esa autopista, ¿no? Entonces, bueno, es importante también tenerlo en cuenta, que son, en este caso, proyectos de gran envergadura o que son de carácter regional. Por el otro lado, bueno, puede haber propuestas de promoción, regulación, previsión e inversiones, ¿no? En este momento histórico hay muchísimos programas y proyectos, tanto del Estado provincial como nacional, sobre los territorios. Muchas veces sucede que esos programas y proyectos caen salpicados sobre el territorio y no están articulados. El plan lo que te permite es que vos tengas una visualización y puedas articular todo eso dentro de tu territorio,
que aproveches como Estado la posibilidad de pedir ese financiamiento con programas y proyectos concretos, pero que estén articulados, o sea, que estén pensados, que estén planificados y que tengan una estrategia de esas inversiones que se pueden hacer sobre un territorio, tengan una estrategia dentro del plan, ¿no? Bueno, y obviamente también dentro del plan de ordenamiento uno tiene que tener la capacidad, bueno, de tener métodos operativos de ejecución en el corto, mediano y largo plazo, y también hablamos de lo que es el monitoreo, ¿no? Ver cómo ese plan en el tiempo se va consolidando. Un plan no se consolida en 4 días ni en 4 años, son planes a 15, 20 años, ¿sí? Que permiten, digamos, tienen que tener la flexibilidad como para poder adaptarse a los cambios, ¿no? Hoy por hoy nosotros vemos que los cambios son mucho más rápidos. Hablamos del cambio climático, hablamos del cambio de contexto global internacional, hablamos de una guerra en Europa, hablamos de un montón de cuestiones que inciden a veces más o a veces menos en nuestros territorios. Ahora hablamos de Latinoamérica y hablamos por ahí de Ensenada, pero nos repercuten. O sea, nosotros tenemos que considerar cuando armamos un plan todas estas cuestiones. Tiene que tener la capacidad del plan de poder, o uno tiene que tener la capacidad de poder hacer un plan flexible y que se pueda reacomodar según lo que va pasando en un contexto que a veces no manejamos. Nosotros manejamos el territorio de una localidad, de un partido, pero no lo que pasa más allá y como en un nivel más global. Bueno, y acá, bueno, hay como ejemplos de, digamos, gráficos de alguna zonificación a nivel local. Allá tenemos una escala regional, eso es una zonificación sobre lo que es, perdón, la cuenca del Reconquista. Y después también la normativa, el 8912, nos da la posibilidad de trabajar sobre un sector más pequeñito, ¿no? Dentro de lo que es el territorio de un municipio. Que en este caso podríamos hablar, qué sé yo, que hemos hablado varias veces con Laura de la costa de Ensenada, ¿no? Que bueno, que ha cambiado un montón y que digamos eso es motivo de un plan particularizado, ¿no? Que se está consolidando, que cambia, digamos, el perfil de una costa que tenía determinada característica y hoy por hoy, a partir de determinadas inversiones, la planificación y una cantidad de cuestiones, fue modificándose y es otra cosa. Si uno lo mira, no sé, 5, 6, 7 años atrás, hoy la costa de Ensenada es otra cosa. Que está bueno ahora que ustedes van a estar trabajando, digamos, en el partido, está bueno que la recorran. Bueno, acá hay otro ejemplo, qué sé yo, Costanera de Zárate, que es otro particularizado. Un plan particularizado en un programa de mejoramiento de barrios, que esto también es una normativa que sale de la 8912, que es un decreto que digamos que es el 3736, que es para trabajar sobre barrios vulnerables y asentamientos. Bueno, acá pasamos, este, acá en este, mirá, ustedes ahora viste que están con el diagnóstico. Bueno, en principio lo que se hizo acá, esto es como el resultado final, ¿no? Es un plano de zonificación. Pero digo, tiene todo un proceso de trabajo que es el diagnóstico barrial, que en realidad tuvo que ver con el reconocimiento, es un asentamiento, ahora está regularizado, pero bueno, en su momento era un asentamiento irregular. Sí, todo este sector, que bueno, acá ya lo ven con los espacios verdes, bueno, ven el verde, ven el azul que es equipamiento comunitario y lo amarillito son las viviendas. Es muy simple el plan, pero en realidad el trabajo de campo fue primero, bueno, en principio tener un plan de trabajo, un poco lo que ustedes van a hacer ahora, que es este diagnóstico, ¿no? De reconocimiento de los usos, bueno, cómo esos usos impactan en el territorio. En este caso había viviendas que estaban, acá tenemos como un trazadito de calles, hay una trama, hay alguna avenida principal, un sector central con un espacio verde como de mayor dimensión, equipamientos en los bordes, bueno, acá había, era una toma, o sea, un asentamiento que en algunos sectores se ubicaban a modo de parcela, en parcela, y en otros lugares tipo villa, o sea, que es una ocupación más desordenada, donde, digamos, en una parcela puede haber 4 viviendas, algunas estaban en la calle. Bueno, todo ese relevamiento fue un relevamiento físico y social, o sea, implicó ir a medir con la estación total, qué sé yo, relevar todo, y por el otro lado, trabajar con la comunidad, ¿no? Desde el punto de vista social. Acá participó mucho la gente del barrio,
Porque bueno, algunos teníamos que decir, bueno, vamos a correr esta casita de acá y la tenemos que poner acá porque acá va a haber una calle. Pero para que eso suceda, la persona o la familia que está ocupando ese lugar tiene que estar de acuerdo, ¿no? Es un trabajo de tiempo, ¿no? Pero bueno, lo que hubo fue la posibilidad a través del programa de mejoramiento de barrios de tener un recurso económico para poder ir a determinados barrios, que fueron varios, otro fue Villa Palito, para ir a trabajar en el barrio con la comunidad, con un equipo técnico, arquitectos, agrimensores, asistentes sociales, etcétera, con la comunidad. Finalmente, bueno, se hizo el diagnóstico de situación y se llegó, digamos, a poner, hay un mapa, un plano con la situación de la realidad o con el diagnóstico de los usos reales y dónde se ocupaban las calles. Digo, hay un diagnóstico pormenorizado de eso. Y después, bueno, empezar a trabajar con la gente para reordenar todo esto, ¿no? Que está buenísimo, porque uno después ve que la gente está feliz, ¿no? Y esto por ahí es el planito de zonificación que es ordenado, porque en realidad lleva también una ordenanza, o sea, tiene que haber una norma que te diga, bueno, esto va a ser así porque acá esta gente después tiene que subdividir ese suelo. O sea, la zonificación te posibilita que después todas estas personas que vivían en viviendas o en sectores que no eran parcelas en estas ocupaciones, esto se convirtió en parcela y cada parcela puede tener un dueño, ¿no? Se puede escriturar, o sea, cada persona puede llegar a tener su escritura. Entonces es regularización urbana y dominial, ¿sí? Más o menos eso, Lau. Sí, claro, en realidad vos tenés. Claro, ahí tenés densidades reales, o sea, sabíamos que teníamos, no sé, X cantidad de familias y que estas familias tenían que quedar todas en el mismo espacio, esta delimitación, ¿no? En este espacio que son unas cuantas manzanas, pero esto por ahí no era así, no eran manzanas exactas. Lo que sí hubo que hacer esponjamiento en algún lugar, relocalización a otro, construcción de vivienda nueva, completamiento de alguna vivienda, por el otro lado la infraestructura porque bueno, son barrios que en general no tienen infraestructura, o sea, fue el tendido de infraestructura, el cordón cuneta, bueno, es un trabajo un poco de años, ¿no? Por ahí hay una planificación previa y después esto en el tiempo sigue trabajando el municipio con el completamiento de la infraestructura, pero el programa te posibilitaba, digamos, tener el recurso para llevar eso a ese lugar, que está buenísimo porque, bueno, un montón de familias entran en el sistema formal, ¿no? Pasas de la informalidad a estar formalizado, o sea, tener tu escritura para que tus hijos tengan una herencia, por ejemplo. Digo, hablo de, porque es eso, un poco es eso, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha gente que dice, yo quiero tener quiero ser dueño de lo que habito. Y a veces es complejo porque, bueno, no tenés recursos para hacerlo, el Estado no tiene para hacerlo, pero bueno, en algún momento estas ocupaciones irregulares se producen por la propia necesidad, hoy por eso sigue sucediendo. Hace poco, cuando, bueno, en la pandemia vieron el tema de las tomas, digo, bueno, y el Estado tiene como que salir corriendo a resolver esas cuestiones que también son problemáticas que el Estado las tiene que tener a cargo, ¿no? Porque es un poco eso, ¿no? La ciudad. No sé si Laura tenés alguna pregunta. Claro, sí, bien. Bueno, y ahí en Ensenada tienen algún programa de mejoramiento. No sé, Mariana, creo que vos has estado, ¿no? Con las plantas de tratamiento en el barrio Piria, bueno, con toda esa experiencia que está buena, porque eso también se trabajó un montón y después el municipio también aportó recursos. Es como que hubo como posibilidad de resolver esas cuestiones desde distintos lugares del estado, que el municipio también aportó bastante, pero el programa de mejoramiento de barrios también se aplicó en Ensenada y la verdad que con buenos resultados. Bueno, a ver. Sí, sí. ¿Querés hablar con él? Que es de la década del 90, y de la década del 90 ahora avanzó el Estado y asumió la responsabilidad de hacer ese proyecto secundario. Claro. El programa existe, pero ahora también existen organismos dedicados a hacer esto, OFISU, claro. La Subsecretaría de Hábitat, o sea, que se institucionalizó la idea de poder intervenir integralmente en los barrios de la vida. Claro. Entonces, este programa
Sí, está bueno porque es como que se va avanzando con esto. Esto se hizo en los sí, fines de los 90, que también se trabajó ahí. Eran 4 barrios en particular del conurbano: San Fernando, en La Matanza, Villa Palito, en Florencio Varela, el barrio San José, que había sido un barrio planificado del Estado, o sea, un programa de planificación urbana, pero que bueno, terminó siendo una cosa que no se terminó de cerrar. Entonces, bueno, también el programa este de mejoramiento de barrios estuvo como aplicado, digamos, a ese barrio para regularizar desde el punto de vista dominial y urbano. Pero bueno, esto que dice Mariana está bueno porque en realidad es como que el Estado va tomando fuerza con esto. Y lo que sí que es complejo, porque digo, entrar a un bar y empezar a laburar no es que al otro día vos resolviste mucho. En realidad es, bueno, decir, vamos a poner las fichas acá y vamos a arrancar a trabajar, que ahí tenés que sumar un montón de actores. El propio municipio tiene que también estar presente y muchas veces no tiene capacidad técnica, bueno, una cantidad de cuestiones, pero que bueno, no sé si son para hablarlas todas ahora porque no van a poder tener la clase, pero está bueno el... Bueno, y acá pasamos a Ensenada. Y bueno, yo hice como, a ver, fui como capturando pantalla de ocupación del suelo, que me parecía importante. Está chiquitito, pero bueno, es lo que me dio la compu. Eh, Ustedes seguramente estuvieron trabajando con los usos del suelo. Este es un planito muy, muy chiquitito, muy genérico, pero en realidad les da a ver como la idea de los amarillos son los sectores urbanos, la localidad cabecera, que es Ensenada, el dique, Punta Lara. Eh, Después pasamos acá a ver un mapita donde vemos espacios públicos y reserva marginal, la franja costera, las zonas de humedales, el Parque Martín Rodríguez, que bueno, si bien no tiene, o sea, la misma característica que la zona de humedales, que es natural, el Parque Martín Rodríguez dentro de Ensenada tiene muchísimo, fíjense la superficie que tiene, y en una parte hay una toma, lo han querido intrusar, digo, hay sectores de borde del parque que tienen ocupaciones irregulares. El Parque Centenario, que es un proyecto del municipio, bueno, en fin. En la isla Santiago, que está bueno también porque es gigante. eh, bueno, una estructura urbana, esto está más prolijito. Y bueno, y acá ustedes lo que pueden ver son las áreas, ¿no?, del municipio de Ensenada. Tienen en rojo las urbanas. En amarillo son las complementarias y en verde son las rurales. Ahora vamos a ir como avanzando. Bueno, equipamientos de salud, equipamiento de educación. Acá cuando vamos a la localidad cabecera, no sé, Laura, cómo avanzaron con la zonificación, pero yo, bueno, fui como poniendo esto como para que ustedes puedan ver, o ustedes están con los usos del suelo y tendrían que trabajar sobre lo que es la zonificación, ¿no? Fíjense. Lo amarillo es lo residencial. Bueno, tienen el sistema de movimientos, que son las avenidas principales o las rutas, en colorado, en rojo. Todo lo que es el sector industrial, el puerto, astilleros. Hay un barrio ahí que está cerquita, digamos, de lo que es el puerto, que es el barrio Campamento, que es un barrio originario, digamos, o sea, cuando se generó el Puerto de La Plata, ese barrio nació con el puerto, ¿no? O sea, tiene características particulares. Conjuntos habitacionales son los que se ven en marroncito, que está bueno eso porque ahí en esa zona, y después tienen el cementerio, que está pegadito ahí. Ese cementerio está como en proyecto de crecimiento y demás. Bueno, acá tienen la zonificación, ¿no? Acá marcamos lo que es urbano. Y fíjense cómo, esta es la zonificación vigente, la actual. Este sector, que es el sector de barrios, fíjense que no está como urbano, ¿no? Lo que veíamos en... Ah, bueno, acá tienen como ampliado. Este es el cementerio, acá tienen barrios, y fíjense cómo difiere, digamos, de los usos reales. Entonces, bueno, eso requiere, son barrios de vivienda, o sea, fíjense que son barrios que tienen una determinada estructura. Esto se me pasa solo. Tienen una determinada estructura, y fíjense que caen en el área complementaria, o sea, esa patita que envuelve ahí, en realidad está envolviendo al cementerio, que es un uso específico que no está normado como tal y debiera estarlo, y por el otro lado, los usos de vivienda, que en realidad hoy por hoy, dentro de lo que es la gestión municipal, se están propiciando mucho la ejecución de barrios de vivienda del Estado, ¿no?
Hay mucho recurso para la construcción y bueno, es el sector donde se están construyendo los barrios del Estado, donde hay infraestructura que pueden soportar ese tipo de barrios, algunos de mayor densidad que otros, algunos unifamiliares y otros multi. En general en Ensenada los barrios son de vivienda unifamiliar, porque bueno, es el tema de la fundación, el tema del tipo de suelo que tiene, el tema del humedal y una cantidad de cuestiones hacen que, bueno, que no podamos hacer vivienda multifamiliar, edificio y demás. Bueno, acá tenemos el barrio San Martín Piria, que fíjense que, bueno, está discriminado equipamiento comunitario, en amarillo lo residencial, y acá tienen dos barrios que están en construcción. Uno con fondo o recurso provincial, que es de 332 viviendas, que está marcado en rojo, y otro de 476 viviendas que se está ejecutando con recursos nacionales. Y abajo, bueno, hay dos fotitos ilustrativas del perfil barrial, ¿no? Es un barrio bajito, de planta baja. En general, las viviendas están o en el frente o semi retiro de frente. Fíjense, digamos, la pavimentación o la calle está acompañada por vegetación y en general no tiene cordón cuneta, ¿sí? Es muy angosto el pavimento. Tienen iluminación. Ustedes con una foto pueden ver un montón de cosas, chicos. O sea, miran esta foto y se pueden dar cuenta de un montón de cosas. Eso también es importante que lo aprendan a ver, ¿no? Cuando van a hacer un recorrido o por ahí en el propio Google, estas están sacadas del Google Street View, en- y en realidad estas fotos te dan un montón de información de cómo es un lugar. Bueno, acá está un poquito más detallado cómo es el proyecto o la implantación de ese proyecto, como contiguo a un barrio preexistente que es el Piria. Y fíjense, digo, en la zonificación, esta es la actual, ¿no? Está como urbano, ¿sí? Está como complementario todo este sector. Se está trabajando, digamos, este tema de regularizar o de poner en norma por la ley 14449, que no sé todavía si se resolvió. Está en trámite de resolverse. Cuando uno afecta digamos, una localización de un barrio o es por el programa Lote con Servicio a futura vivienda, en realidad pasa automáticamente a ser urbano, ¿sí? La 14449 te da esa posibilidad de que puedas pasar. Si es contiguo al área urbana y se cumplen con determinados requisitos, se pueda pasar de urbano a de un sector que es en este momento, perdón, complementario, pueda pasar automáticamente a urbano a través de la aplicación de la ley de hábitat. Pero bueno, es un tema para ver también. Bueno, después esto es Villa del Plata, ¿sí? ¿El anterior? Mm. Esto, el área urbana llega hasta el borde costero. Y fíjate que no tenés todo urbano. O sea, tenés algún sectorcito ahí urbanizado, pero no llega hasta el borde costero el urbano. Eso también hay que ajustarlo. Este es el que está vigente, sí, es el vigente, el que hoy el municipio tiene vigente. Sí, mañana, sí, que en realidad como, sí. Sí, como ahí tenés un intendente bastante, como que tiene bastante claro todo eso, es como que va frenando las cosas, pero en realidad, bueno, es un tema que, bueno, también si vos estás en un municipio en el que la gestión política o la gestión o el ejecutivo municipal no tiene muy en claro esto, por ahí vienen y te dicen, bueno, yo compré esto y nada, puedo hacer lo que yo quiera porque es urbano, o sea, sí, sí, Cari. Sí, sí. No, no, no.
Sí, hay distintas intensidades de uso. Acá solamente yo lo que capturé fue urbano y complementario, como para que se viera así a grosso modo, que después me imagino que ustedes van a profundizarlos. Sí, sí, encima mirá la magnitud, es como, mm, bueno, después seguimos con Villa del Plata, que bueno, esto es pseudo, es un complementario, son viviendas individuales muy bajitas y bueno, nada, prácticamente la norma es como que muestra lo que sucede, o sea, no hay por fuera de la norma otra cosa. Después acá tenemos el sector integrado, ¿no? Lo que veíamos recién, Piria, San Martín y Villa del Plata en su conjunto. Y el complementario, ¿eh? ¿Cuáles me decís, Cari? Sí, esto va por ley de hábitat. No sé si ya terminaron de aprobar el plano, pero bueno, estaba avanzado el proceso. Ya habían cumplido con todo. Esto es en una de las dos, las viviendas de las 332 iban por financiamiento del Banco Mundial, pero se hizo re engorroso el proceso y al final se terminaron financiando por el Instituto de la Vivienda, que es mucho más simple, porque el banco era como que no terminabas nunca la gestión del financiamiento, o sea, no aparecía nunca el dinero para ejecutar la vivienda y el barrio del lado, que es el que ustedes ven que ahí está blanquito, es porque tiene movimiento de suelo, porque se está ejecutando. Entonces, el tema es que se iba a terminar el primero el barrio que se financia por nación, que el barrio que está contiguo al área urbana, y eso genera un problema también dentro de lo que es la continuidad del trazado y demás, terrible, porque ibas a tener un barrio terminado y en el medio un barrio que estaba en obra que todavía no se sabía cuándo se iba a hacer. O sea, por eso también se decidió desde el municipio y desde provincia, bueno, la cortamos con el financiamiento del Banco Mundial, concretamente. Fue así porque se hizo muy extenso, casi 2 años de gestión, y no se terminaba nunca de entregar lo que te pedían. O sea, era más, 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 más. Y en realidad la normativa nuestra, la normativa provincial, las leyes hidráulicas, etcétera, etcétera, te permitían que vos lo hicieras con financiamiento, con recursos propios, sin tener que pedir financiamiento internacional. Entonces, bueno, muchas veces es más práctico esto, pero bueno, se tardó en tomar la decisión, pero finalmente hoy se está construyendo el barrio. Bueno, después tenemos más del sector de donde está el centro cívico, donde está la iglesia, los clubes, bueno, el hospital municipal. Estos serían los usos reales. Y bueno, y esto también está como urbano hoy por hoy, ¿no? Y como complementario todo lo que es el sector costero. Bueno, yendo al dique, que acá fíjense que bueno, hay un sector también en Villa Catela, que es el sector este irregular. Esto, ojalá ahora se corra solo. Por acá arriba, ven que tienen como acá, esto. Este lugar que no está normado, o sea, acá está urbano y este sector es una ocupación irregular, ¿no? Que también eso requiere a ver, de un tratamiento particularizado que podría ser incorporado, incluido en todo lo que es el mejoramiento de barrios y demás, porque hoy figura como área complementaria y no es complementaria, es un área urbanizada. Sí, como que es una parte de la toma. Sí, bueno, ahí el intendente hizo un trabajo de indicamiento y demás para que se cortara la toma, porque si no se iba a tomar todo el parque. Pero bueno, ese parque es muy lindo y hay que ponerlo en valor también, ¿no? Eh, sí, es un pulmón. Lo que pasa es que está, viste, como, sí, bueno, y fíjense que todo lo que, acá está la normativa general, creo que ya estoy terminando, ¿no? Bueno, todo el sector industrial, em, acá, bueno, ven cómo es la continuidad con La Plata también, ¿no? Que La Plata viene como muy urbanizada, lo naranja es lo urbano, lo rojo es lo que tiene mayor intensidad de ocupación. Allá en el sector centro de Ensenada, la localidad cabecera, acá se pueden ver los corredores comerciales, ¿sí? Acá esto también está como comercial.
Y bueno, todo lo que ven en violeta es el sector denominado industrial, que acá hay cosas, esto por ejemplo, no es industrial. Entonces, bueno, hay que ver también esas cosas, ¿no? Cuando uno compara la realidad con la normativa, un poco uno lo hace para eso, ¿no? Ese diagnóstico que ustedes van a construir tiene que ver con esto, además de otra cantidad de dimensiones variables que van a tener que ver en la continuidad de las clases y en el avance del trabajo, pero es importante empezar como a aprender a mirar, a ver qué tengo que mirar, porque a veces es difícil, bueno, ¿qué me piden que mire con la normativa? Porque es medio como duro, pero bueno, acá yo un poco capturé estas imágenes para que ustedes fueran viendo cómo digamos, en los distintos barrios, que Laura creo que lo has dividido así, lo han dividido por barrios o sectores urbanos, por ahí el industrial va en el conjunto, pero fíjense también cómo el industrial bordea todo lo que es la localidad cabecera de Ensenada, ¿no? Que también eso es importante ver qué industrial, o sea, si es un industrial exclusivo, si es un industrial logístico, que no todo el industrial da lo mismo, ¿sí? Porque bueno, hay industrias, sabemos que tenemos YPF, que eso es, ya es algo que no se puede sacar, no se puede, pero está bueno limitar los usos. Acá también, fíjense, todo este sector que no está ocupado, que es industrial, pero bueno, uno acá puede, con la normativa, generar algún sector, como que le bajes la posibilidad de seguir generando industrias de tercera categoría, que son las nocivas, peligrosas, las que tienen, las que son incompatibles con el uso residencial, ¿no? Porque bueno, también la normativa, la ley te dice, bueno, este tipo de industria es incompatible con el uso residencial. De hecho, bueno, Ensenada creció así, nació así, porque bueno, primero estuvo YPF y después estuvo todo lo que es lo residencial. Pero bueno, la idea es tratar de encontrarle la vuelta para bajarle, digamos, los decibeles a la normativa y que no permita que se siga generando más uso industrial de este tipo, ¿sí? Y bueno, y obviamente con las normas ambientales, con las leyes de industria, tratar de que se hagan los controles ambientales, que eso también es importante. O sea, cuando hablamos de normativa, hablamos también de otras normas que se correlacionan con las de uso de suelo, ¿no? Después tenemos el sector de preservación, que está por acá, que bueno, que es paisaje protegido, digo, que es toda esta banda, que continúa, digamos, acá tenemos el municipio de Berazategui, pero bueno, todo esto es paisaje protegido. Acá tenemos zona de humedales, ¿no? Y por acá, si uno se pone a mirar en la foto satelital, hay algunas subdivisiones de suelo que son anteriores a la 8912, que también es peligroso que eso exista ahí, porque bueno, a veces empiezan a vender eso y se empieza a ocupar ahí, y te generan localizaciones de vivienda en sectores que no son los mejores, con las mejores condiciones. Y bueno, esas son cuestiones que se regulan también desde el propio Estado, pero con un control con una gestión más activa del Estado, que en el caso de Ensenada creo que sucede. Em, a ver, bueno, después por último está este mapita que lo deben tener los chicos también, bueno, con la localización de las industrias reales. Y bueno, y ahí llegamos, chicos. No sé si hay alguna duda o si sirvió. O si los chicos tienen alguna duda, consulta, si, no sé, si se entendió lo que charlamos, se quedaron mudos. Bueno, listo entonces. La proporción de superficie industrial es muy grande respecto a la residencial, es como un problema clave de Ensenada, ¿no? Sí. Que además el medio natural no le permite crecer como para ningún lado, tampoco puede ir en altura. Sí, ¿cuáles son las discusiones que se dan en la construcción de una normativa de un lugar así, ¿no? ¿Qué está buscando el gobierno local? Bueno. Claro, bueno, con este tema industrial, bueno, viste que hay un montón de superficie industrial, pero no está todo ocupada. Hay también una cuestión compleja cuando hablamos de los actores sociales y de los actores económicos, en este caso, que bueno, que esos sectores industriales son de dominio de sectores económicos con un alto poder económico,
Y bueno, entonces la gestión local tiene que hacer un equilibrio, digamos, y ver cómo se regula eso de cierta manera. Bueno, ahí lo que se está planteando es, bueno, bajarle de ser industrial exclusiva a ser industrial de primera y segunda categoría. Después, por el otro lado, hay otras políticas municipales. Bueno, esto tiene vida propia, lo vamos a dejar que pase. Eh, no, una de las políticas también es la plantación. Hay unos sectores donde va a haber plantación de no sé cuántos miles de árboles que lo tienen que plantar las industrias de Ensenada. Después, no ocupar el sector de humedales, que bueno, si bien hasta ahora no se ocuparon, es posible que se pudieran ocupar, como sucede en Berazategui. O sea, es un territorio parecido, pero en Berazategui tenemos, chicos, si ustedes van al municipio que continúa, digamos, el lindero con Ensenada, van a ver que tienen un montón de desarrollos inmobiliarios, clubes de campo, barrios cerrados sobre la costa, sobre los humedales. Eso ya es un hecho consolidado. En Ensenada no sucedió. Podría haber sucedido, pero por ahí las políticas municipales son otras, ¿viste? Entonces hay todo un cuidado o hay un interés por cuidar lo que queda del ambiente, porque en realidad hay cuestiones, esto de YPF ya es un hecho consolidado, que es histórico, que dio lugar o dio origen a todo Ensenada y bueno, o el tema del puerto, que también es otra cuestión que nada, primero estuvo el puerto, después estuvo la ocupación del suelo, la vivienda. Entonces, nada, YPF, cuestiones que tienen que ver con cómo, a ver, se localizaban antes un barrio al lado de las industrias. Hoy por hoy eso no se practica. La idea es que es todo lo contrario, ¿no? Bueno, antes estaba la industria, al lado estaba el barrio de la gente que trabajaba en esas fábricas, en esa industria. Hoy por hoy no se piensa en eso. O sea, es como que, bueno, acá está la industria según el tipo de industria que tendría que estar alejado de la ciudad. Pasa que también tenés un municipio que tiene como una superficie que mayormente es costera. O sea, prácticamente es toda una franja, es la franja costera, a excepción de lo que linda con La Plata, que es el dique, que ahí, bueno, mucha gente del dique se siente identificada con La Plata. Dice, yo soy más de La Plata que de Ensenada. Los trámites los tienen que ir a hacer a Ensenada, o sea, a la localidad cabecera, pero en realidad son como una extensión de La Plata en el funcionamiento, en la morfología, que también ahí, bueno, cuando hablas de los límites entre una jurisdicción y la otra, que cada una tiene su norma, la idea es que, bueno, que en esos límites haya una morfología parecida, no que te aparezca de La Plata 10 pisos y de Ensenada un nivel, o sea, ese tipo de cuestiones. Pero con el tema ambiental, que también es importante, ¿no? Como condimento de todo esto, desde la provincia de Buenos Aires el año pasado se creó el Ministerio de Ambiente, que hasta ahora no existía el Ministerio de Ambiente, era OPDS, era Secretaría de Política Ambiental, bueno, fue como cambiando de nombre en el tiempo, pero hoy por hoy hay un Ministerio de Ambiente. Entonces, bueno, es una política del gobierno provincial de hacer hincapié sobre esas cuestiones ambientales y ir por todo. Yo creo que como que ambiente va por todo, o sea, todo lo que sea salvable, lo que tenga que ver con preservar o generar menor impacto sobre el ambiente, es lo que están cuidando. Nosotros un poco yo estoy en ordenamiento urbano, chicos, provincial, o sea, estamos con la ley 8912, con la 14. Y bueno, tenemos reuniones con la gente del Ministerio de Ambiente porque estas cosas las aprobamos en conjunto. No es que nosotros solos aprobamos. Aparece el ADA, que es el organismo del agua de la provincia de Buenos Aires. Aparece el Ministerio de Ambiente como otro actor de la gestión pública provincial. Está el municipio, que tiene también, el municipio tiene, a ver, sobre su territorio, cuando hablamos de actores, hay distintos intereses, ¿no? Y a veces hay compromisos del municipio con determinado actor y qué sé yo, bueno, si se genera un barrio o se genera cualquier cuestión sobre el territorio, la idea es que tenga el menor impacto sobre el ambiente. Porque bueno, está comprobado que el cambio climático y, digamos la forma en que el hombre ha antropizado y ha generado impacto sobre el ambiente es absolutamente nocivo y lo estamos viviendo. O sea, los sucesos ambientales, no sé, tormentas terribles, inundaciones, sequías como las que tuvimos, calores extremos o en otros lugares, gente que se muere congelada en Europa porque los fríos son extremos también, digo, todas esas cuestiones tienen que ver con el cambio climático y con lo que es a ver, tomar conciencia sobre lo ambiental, digo, o sea, si bien nosotros hemos impactado como seres humanos sobre el mundo, sobre el ambiente y demás, estamos todavía a tiempo de revertir o de tratar de
mitigar algunas cosas y hacer las cosas de otra manera. Digo, si tenemos un sector con humedales, bueno, no podemos ir a poner una casita, levantar el terreno, que el humedal se pierda inundamos todo lo demás o el agua no tiene para dónde ir. Por ahí fundamos sobre pilotes, porque la gente va a seguir, a ver, eso es otro tema. Vamos a seguir siendo seres humanos y vamos a seguir creciendo como población, porque la población crece de manera rápida, o sea, y los sectores urbanos son los más ocupados, o sea, hay muchísimos sectores rurales, pero bueno, está comprobado también que el mayor porcentaje de población está, en este caso nosotros formamos parte del área metropolitana de Buenos Aires y es la mayor cantidad de población que está, digamos, como puntualizada o que está localizada en un lugar. La población crece muy rápido. También la cuestión económica está siempre como ahí, es como el enemigo, pero no, yo creo que tenemos que, a ver, los actores privados tienen que formar parte de lo que es esa mesa de gestión, de trabajo, de consenso y entender que, bueno, lo hicimos de esta manera hasta ahora, pero de acá en adelante, digo, la forma es otra, que es un poco eso, y eso cuesta un montón construirlo, chicos, es muy difícil porque el actor privado está muy acostumbrado que, bueno, con dinero compra absolutamente todo. Y en realidad hoy por hoy no es así, o sea, porque tomamos conciencia de un montón de cosas. Y creo que ustedes lo que estoy diciendo lo ven a diario, lo viven y bueno, es importante, digamos, que la gestión del Estado tome más fuerza. Y un poco es eso, el Estado está tomando más protagonismo y tiene que tener un rol más activo, ¿no? Cuando hablamos de la gobernanza, cuando hablamos de todas estas cuestiones que las van a ver por ahí en plan 2, no sé, pero bueno, es importante que el Estado lleve adelante, digamos, esta gestión más activa en los territorios. Es complejo, pero es posible. Bueno, no quiero sacarles más tiempo. Bueno, chicos, gracias a ustedes. Claudia, buenísimo. No, de nada. Che, qué bueno que pasen lo de también. Ay,